Desde aquella batalla fueron hechos prisioneros. Algunos de ellos siguen en cautiverio. Ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo cuando me fui al Sáhara. Y ni hice un solo disparo hasta que abrieron fuego contra mí. Seguí disparando hasta que nos lanzaron la emboscada. Entonces me vi rodeado por saharauis y después me capturaron. Pero mi obligación era seguir órdenes, es decir, matar o caer muerto. Así es la guerra. El alto mando militar de Marruecos estaba preocupado por la pérdida de moral de sus ya poco motivadas tropas. Documentos que cayeron en manos del Frente Polisario revelaban que había cientos de desertores en el mando sur de Marruecos. En otro fajo de documentos militares de Marruecos, el comandante de la guarnición de La Bouirat advierte a sus superiores de la necesidad de una acción drástica para evitar el desastre como consecuencia de la total desmoralización de sus tropas. Decir que la moral del ejército había llegado a su punto más bajo es mentir ante la historia. Un ejército no se recupera si ha perdido la moral. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Corona siguen allí hoy, al igual que cuando fueron creadas en 1956. Es una quinta columna que actúa detrás del ejército. Y por eso manifestamos que todas esas alegaciones son fruto de la falta de información y una mentira histórica. No hay duda acerca de la magnitud de la derrota sufrida por Marruecos en La Bouirat en agosto de 1979. El Polisario se cobró 37 carros de combate y cientos de soldados marroquíes perdieron la vida. Los supervivientes de la guarnición y el comandante en jefe de la misma tuvieron que enfrentarse posteriormente a un consejo de guerra. Creo que en 1979 el sueño de total independencia del Frente Polisario parecía casi a su alcance. En términos de acción militar en todos los sentidos, la situación estaba de su parte y tenían ya bastante control del territorio. Contaban además con toda la fuerza militar de Boumediene y en aquel entonces Argelia tenía mucho poder. En Estados Unidos, la nueva administración, con una implacable perspectiva de la Guerra Fría, era más proclive a apoyar a un viejo amigo en momentos de gran necesidad. Pensábamos que detrás del Polisario, en cierto sentido, estaba Argelia y que detrás de Argelia estaba la Unión Soviética. Casi todo el abrumador contingente militar de Argelia, digamos el 95% del mismo, es decir, mucho mayor que el que nadie podía haber proporcionado a Marruecos, ni Marruecos podía adquirir, era soviético. Solo puedo lamentar que personas como Vernon Walters, que debiera estar bien informado, pueda decir esas cosas. Sí, ciertamente la Unión Soviética proporcionó entre el 80 y el 95% del armamento que utilizaba Argelia, pero eso no significaba que los argelinos no pudieran definir su propia política internacional ni sus acciones políticas de forma totalmente independiente. Hemos liderado el tercer mundo y seguimos desempeñando un papel importante en el movimiento de países no alineados. Y no hemos estado de acuerdo con muchas de las políticas de Estados Unidos con respecto al tercer mundo. Pero tampoco estábamos de acuerdo con algunas de las políticas de la Unión Soviética entonces. Lo que queremos es impulsar la creación de una nación soberana y totalmente independiente. A diferencia de lo ocurrido en Angola y Etiopía, intentamos no involucrarnos en el conflicto. Es más, tratamos de mantenerlo al margen del entorno de la Guerra Fría. Yo creo que es para justificar una intervención al lado de Hassan II contra nuestro país, para justificarlo, en la opinión de algunos países occidentales, que alguna prensa siempre calificaba al Polisario de movimiento Marxist-Leninist guerrilla backed by Algeria o by Libia. Es para justificar
la intervención en favor de Marruecos. Fue un periodo especialmente crítico en la ofensiva del Polisario contra Marruecos, que sufrió la derrota en varios puestos militares. El monarca envió a verme a un emisario con carácter de urgencia, quien me describió la situación temiendo que pudiera producirse algo realmente grave. Así que me dirigí al Pentágono y conseguí unos cuantos envíos de urgencia de misiles aire-tierra. De esa forma, Marruecos logró romper la espina dorsal de la ofensiva, y el coste en carros de combate de apoyo soviéticos fue muy elevado. En 1981 el Frente Polisario se enfrentaba a otro invento marroquí nuevo y potencialmente más devastador. Esta muralla fue construida en 1985. La levantaron los marroquíes para defenderse después de una sucesión de derrotas a manos de soldados saharauis. La construyeron para poner fin a los constantes ataques que estaban sufriendo. Se construyó un enorme muro defensivo para mantener al Polisario alejado del Sáhara Occidental y consolidar el control marroquí sobre el territorio. Entre 1981 y 1987 se levantaron 6 tramos con una longitud de 2.400 kilómetros desde el sur de Marruecos hasta la frontera con Mauritania, vigilados por 60.000 soldados. Para defender la muralla, Marruecos contó principalmente con apoyo técnico de Estados Unidos. Era una muralla muy sofisticada. El terreno que había delante de ella estaba dividido en cuadrados sobre los que se concentraban las piezas de artillería, de modo que cuando se acercaba el objetivo se producía una situación realmente desagradable. No era una ráfaga de fuego, sino que se originaba un gran estallido y de pronto se lanzaban 50 proyectiles. La muralla iba a cambiar el curso de la contienda. Los soldados del Polisario estaban acostumbrados a luchar a campo abierto en pleno desierto, y al principio se quedaron abrumados por la presencia de los muros defensivos. Sus esfuerzos por romper la muralla fueron muy costosos en vidas humanas y equipamiento. Al principio llevábamos a cabo las operaciones en campo abierto en el desierto, pero después tuvimos que enfrentarnos al muro, y fue necesario pensar en la forma de romperlo. Finalmente, fruto de la experiencia y la preparación, dimos con una manera de penetrarlo. Todo lo largo del muro ha sido vulnerable y como lo han repartido entre fuerzas de intervención y cada fuerza de intervención se encarga de un tramo del muro, no puede abandonar ese tramo del muro aunque esté viendo que su vecino se ataca y se ocupa. Si bien es cierto que las guerrillas del Polisario aprendieron a superar las defensas de la muralla, no menos cierto es que ya no podían maniobrar tan libremente por el territorio del Sáhara Occidental. Las principales poblaciones y zonas estratégicas al otro lado de la muralla continuaron en manos y bajo control de Marruecos. Pero el rey Hassan II seguía sin poder asegurar la victoria, ya que ninguna de las dos partes conseguía avances de importancia a lo largo de aquella monumental línea defensiva. Si Marruecos hubiera querido optar por la solución militar, contaba con los medios para expulsar al Polisario y destruir sus bases. Pero Su Majestad jamás quiso recurrir a esa medida. De modo que Marruecos nunca pensó en una solución militar y nunca lo hará. Durante 16 años de guerra, Marruecos ha utilizado todos los medios militares, con 160.000 soldados en la zona, a un coste de $3 millones al día, que es una cantidad muy importante para un país como Marruecos.
Además, ha puesto en marcha todo tipo de presiones y métodos de represión contra la población local y los saharauis que viven al otro lado en calidad de refugiados. Pero parecía evidente que no era posible que Marruecos impusiera una solución militar. El Polisario también libraba su batalla por la aceptación en el frente diplomático y en 1987 fue reconocido oficialmente por más de 70 países. Cuando la Organización para la Unidad Africana aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática, los marroquíes abandonaron la sesión. En Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad habían votado a favor en más de 20 resoluciones encaminadas a buscar el final del conflicto. Durante 13 años, pese al coste en vidas humanas, ninguna de las dos partes se mostraba abierta a dialogar con su oponente. Pero finalmente el realismo político y la abrumadora carga económica de la guerra empezó a empujar a Marruecos y al Frente Polisario a la búsqueda de un acuerdo. Marruecos ha pagado un precio muy alto por esta guerra. El programa militar era un peso enorme, en ocasiones equivalente al 5% o al 6% del Producto Interior Bruto, lo que es mucho dinero. Tenemos que darnos cuenta de que la guerra ha estado financiada por Argelia, una potencia productora de petróleo. No conviene olvidar que los precios del petróleo cayeron a partir de 1985, que la cotización del dólar cayó y que surgieron problemas en Argelia, o al menos empezaron a hacerse más evidentes. Es decir, que se produjo una crisis económica, creció el desempleo y aparecieron más problemas sociales. La crisis interna de Argelia tuvo un impacto directo en el Frente Polisario. Argelia trataba de reducir costes y buscaba un acercamiento con Marruecos. Su relación con el Polisario se enfrió. Pero para entonces el Frente Polisario tenía sus propios problemas en los campos de refugiados, donde la presión política por un acuerdo de paz iba en aumento. Finalmente hubo incluso quienes desertaron y se pasaron a Marruecos, como por ejemplo Gad Mullah Ben Davi. Había un descontento a nivel de la población en los campamentos de Tindouf. Había problemas de otras corrientes, de otras gentes que querían crear sus partidos políticos. Los problemas eran, mucha gente no estaba de acuerdo con el Frente Polisario, ni con los planteamientos, ni con la guerra. Mucha gente era pacifista, no quería el combate, quería una solución pacífica. Finalmente, en agosto de 1988, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan de paz adelantado por el secretario general de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar. Su objetivo era el alto el fuego, al que seguiría un referéndum sobre la autodeterminación. Recibido por la comunidad internacional como una salida al conflicto, era la primera propuesta encaminada a alcanzar un acuerdo válido para ambas partes. Pero la contienda bélica volvió a iniciarse con guerra en el desierto y rencor en el frente diplomático. En 1991, un mes antes de iniciarse el alto el fuego, la Fuerza Aérea marroquí bombardeó Tifariti. Fue el último acto de una guerra de 16 años. Las dos partes estaban de acuerdo en que los saharauis deberían decidir su propio futuro. Pero aunque las armas se callaron, la llamada a las urnas iba a ser retrasada interminablemente, ya que el proceso del referéndum se vio envuelto en la polémica. En una guerra olvidada está claro quiénes son los que más padecen: las miles de personas que mueren en combate. Las decenas de miles de refugiados que sueñan en volver a casa. Y los 1000 prisioneros de guerra marroquíes que siguen en los campamentos del Polisario muchos años después del final de la contienda bélica. Desde que me apresaron y me trajeron aquí, a quienes más he echado de menos en estos 23 años es a mis padres, que murieron durante mi cautiverio.
Nada me ha afectado más que la pérdida de mis padres. Ni siquiera el hecho de estar lejos de mis hijos. Echo de menos a mis padres. Ojalá pudiera haber estado allí cuando fallecieron. Pero la hora de la muerte está en manos de Dios. El alto mando militar de Marruecos estaba preocupado por la pérdida de moral de sus ya poco motivadas tropas. Documentos que cayeron en manos del Frente Polisario revelaban que había cientos de desertores en el mando sur de Marruecos. En otro fajo, Había llegado a su punto más bajo. Es mentira ante la historia. Un ejército no se recupera si ha perdido la moral. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Corona siguen allí hoy, al igual que cuando fueron creadas en 1956. Desde aquella batalla fueron hechos prisioneros. Algunos de ellos siguen en cautiverio. Ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo cuando me fui al Sáhara. Y ni hice un solo disparo hasta que abrieron fuego contra mí. Seguí disparando hasta que nos lanzaron la emboscada. Entonces me vi rodeado por Sahara. De documentos militares de Marruecos, el comandante de la guarnición de la Bouirat advierte a sus superiores de la necesidad de una acción drástica para evitar el desastre como consecuencia de la total desmoralización de sus tropas. Decir que la moral del ejército... Y después me capturaron. Pero mi obligación era seguir órdenes, es decir, matar o caer muerto. Así es la guerra.